This meeting is being recorded. Bien, David González estudió la licenciatura en Física y Matemáticas con especialidad en Matemáticas en la ESFM del IPN, la maestría en Economía en el CIDE y el doctorado en el Departamento de Matemáticas del CIMBESTAF. Actualmente es parte del programa de investigadores por México del CONACYT y está adscrito a la Universidad de Sonora. Sus principales áreas de investigación son la teoría de juegos y la teoría de control óptimo. Bien, pues adelante, te cedo la palabra, David, para que comencemos. Muchas gracias, Felipe, por invitarme al seminario. Gracias también por la presentación. Bueno, pues sin más, voy a empezar a compartir. Bueno, creo que ya pueden ver mis diapositivas. Bien. Sí. Yo les voy a platicar sobre un artículo un trabajo, de hecho es un par de artículos, es un trabajo que desarrolló un estudiante de doctorado que ahora ya se graduó, Alan Daniel Robles, y este trabajo lo codirigimos junto, en mi caso, con el profesor Adolfo Minjares, aquí en la Universidad de Sonora. Entonces, pues el plan para la charla es dividirla en 4 partes. Voy a empezar primero platicando, haciendo algunas pequeñas observaciones sobre los equilibrios de Nash en estrategias mixtas, en el caso finito. Después voy a pasar al caso de juegos markovianos, también en el caso finito. En este tipo de juegos hay unas variables aleatorias que hacen que los cambios o el cambio de estado sea aleatorio. Y cuando se conocen esas distribuciones, se pueden hacer cálculos bastante bien. Vamos a ver algunos resultados de existencia también. Un resultado de existencia de equilibrios y cómo se pueden aproximar esos equilibrios. Pero cuando no se conoce la distribución de esas variables aleatorias, pero se asume que se pueden observar, se pueden registrar esas observaciones, entonces podemos usar algún método de estimación, por ejemplo, la estimación empírica, para estimar cuál sería la distribución de esas variables aleatorias. Entonces, justamente en esta parte es donde me voy a concentrar para platicarles un poco más de qué hacemos cuando tenemos esta situación. Y finalmente, como una aplicación, quiero platicarles de un juego de publicidad donde podemos aplicar estos resultados, o ilustrar más que aplicar, ilustrar los resultados que veremos en la tercera sección. En cualquier momento, si tienen dudas, pueden interrumpirme sin mayor problema. Entonces, empezamos con un poco de terminología, notación más bien. Recordemos que cuando tenemos un juego con n jugadores, pues necesitamos acciones y pagos, o funciones que están definidas en el producto cartesiano de las acciones. Y entonces decimos que una estrategia es una estrategia mixta, o si es una distribución de probabilidad, ¿no?, sobre cada uno de los conjuntos para cada uno de los jugadores. Entonces, si por ejemplo los jugadores deciden seguir este perfil de estrategias mixtas, donde sigma 1 es una distribución de probabilidad sobre este conjunto y así sucesivamente hasta el jugador n. Entonces vamos a extender los pagos que en principio están definidos solamente en este conjunto y los vamos a extender a las estrategias mixtas. Y la manera en que lo hacemos es definiendo este pago en esta combinación de estrategias como el pago esperado de esta función dada esta combinación de estrategias mixtas. Entonces, así es como extendemos los pagos. Y de la definición de equilibrio de Nash, entonces en estrategias mixtas es como la definición clásica de acciones, pero ahora consideramos distribuciones de probabilidad. Aquí estamos suponiendo que los jugadores maximizan. Por eso tenemos este tipo de desigualdades. Si los jugadores quieren minimizar, entonces cambiamos la desigualdad.
Bueno, entonces recordemos que en el caso de juegos finitos, estáticos, cualquier juego tiene al menos un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Hay ejemplos muy sencillos que en estrategias puras no existe el equilibrio, pero cuando nos vamos a las estrategias mixtas, cualquier juego finito sí que tiene al menos un equilibrio de Nash. Este teorema es de Nash y recordando un poco la demostración, pero resulta que lo que hace Nash, bueno, hay varias formas de demostrar este teorema. Una de ellas es definir esta función de este conjunto a este otro. Veamos que la función f va a tener, en este caso, n componentes. Tenemos un juego con n jugadores. Y además, en cada una de estas componentes, digamos la componente f sub j, va a tener, va a tomar valores en este tipo de, perdón, en uno de estos conjuntos, en el conjunto p sub a j, es decir, en las medidas de probabilidad del conjunto AJ. Entonces hay que definir aquí cada una de estas, o hay que asignarle un valor para cada una de esas subcomponentes, podríamos decirlo. Entonces, bueno, el caso es que esta función se construye mediante estas otras funciones y aquí aparecen las estrategias mixtas y también abusando un poquito de la notación, tenemos a las acciones donde en principio si estamos pensando que estas funciones van a estar definidas en medidas de probabilidad, entonces podemos pensar a las acciones o a las estrategias puras como medidas concentradas en este punto, ¿no? También llamadas medidas de Dirac. Bien, pues resulta que esta función vista en este conjunto es una función continua, la función f, mapea este conjunto en el mismo y resulta que este conjunto es convexo, es compacto, cuando asumimos que es no vacío, y entonces al ser esta una función, la función f, una función continua, esta función va a tener un punto fijo, al menos uno, por el teorema del punto fijo de Brouwer. Y lo que restaría probar es que los puntos fijos de esta función son equilibrios de Nash del juego. Eso resulta ser cierto. Y por lo tanto, una vez que probamos que esta función tiene al menos un punto fijo, pues entonces este juego va a tener al menos un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Y hago este recordatorio sobre la demostración del teorema porque precisamente a partir de esta función construimos otra que se parece mucho, aquí la pongo, que en la literatura a veces se le conoce como función de McKelvey. Esta función toma estas expresiones que están aquí, esa es la parte positiva, es decir, es el mínimo entre 0 y el valor que se tome aquí, ¿no? El máximo, perdón. Entonces, tomando estas expresiones, las sumamos sobre cada una de las acciones del jugador J y después sumamos sobre todos los jugadores. Lo único que cambiamos es que elevamos al cuadrado cada uno de estos términos, ¿no? Eso hace que esta función sea diferenciable. Entonces, ganamos ciertas propiedades una vez que tenemos esta propiedad de diferenciabilidad. Bueno, pues resulta entonces que cuando queremos calcular ya explícitamente equilibrios de Nash, una forma de hacerlo es minimizar esta función y se puede probar, es más o menos rápido de ver, que un mínimo de esta función o un cero, porque en realidad la función es no negativa y los mínimos se van a alcanzar en el cero. Entonces, los ceros de esta función van a ser equilibrios de Nash y viceversa. O sea, los equilibrios de Nash de este juego concreto van a ser ceros de esta función. Entonces, es útil tener una función que es diferenciable, que al calcular sus ceros se pueden encontrar los equilibrios de Nash. Entonces, hasta aquí dejamos este pequeño recordatorio sobre juegos finitos, estáticos.
Y pasamos ahora a un caso dinámico, que se le conocen como juegos markovianos, que también vamos a suponer que son finitos. Entonces, hay una forma de dar la definición mediante componentes, pero déjenme empezar mejor con esta expresión, la que tenemos aquí en 2.2. Entonces, esta expresión es una ecuación en diferencias que si, por ejemplo, estamos en determinado estado de este proceso, va a haber un proceso que de hecho va a ser aleatorio, eh, en el punto, dado que el sistema está, por ejemplo, en el estado XK, si los jugadores, pensemos en dos jugadores en este caso, para simplificar la notación, toman las acciones A sub K y B sub K respectivamente, y además consideramos esta variable aleatoria, entonces el sistema se va a mover a un nuevo estado determinado por esta función f. Entonces, esto nos va a dar un sistema dinámico. Entonces, en forma simplificada, o un poco más concreta, podemos simplificar o abreviar la notación para un juego markoviano de esta forma, donde X va a ser un conjunto que le vamos a llamar espacio de estados, A va a ser el conjunto de acciones para el jugador 1, B es el conjunto de acciones para el jugador 2, S va a ser un conjunto donde toma valores cada una de estas variables aleatorias. F es esta función, la que nos da la dinámica. Vamos a suponer también que la distribución de estas variables aleatorias en realidad va a ser una sucesión de variables aleatorias. Vamos a pedirle que esa sucesión esté formada por variables que sean independientes e idénticamente distribuidas, definidas en algún espacio de probabilidad. Y la distribución, la función de probabilidad, que de hecho vamos a pedir que tome valores discretos, que tome valores en un conjunto a lo más numerable. Entonces, la función de probabilidad la vamos a denotar con esta letra teta. Y finalmente vamos a tener las funciones de recompensa o los pagos por etapa. Estas funciones van a estar definidas para cada una de las ternas. Acá es una notación que usamos para las ternas que consisten de un estado y un par de acciones. Entonces, en cada una de las etapas vamos a tener un pago asignado a cada uno de estos jugadores. Un poquito más de notación. Así como extendimos, bueno, primero, siempre a lo largo de la presentación va a aparecer una expresión del tipo casi seguramente, y casi seguramente se va a referir a este espacio de probabilidad. Recordemos que este espacio de probabilidad es donde están definidas estas variables aleatorias, están definidas aquí y toman valores en ese. Pero siempre que hablemos de casi seguramente nos referimos a este espacio que tenemos fijo. Y la otra observación que quiero notar es que así como extendimos al caso de estrategias mixtas en los juegos finitos, también vamos a definir aquí estas funciones, o vamos a extenderlas si es que tenemos una función que en principio va a estar definida para cada una de las ternas en este conjunto. Entonces vamos a extenderla a este nuevo espacio, donde ahora tendremos aquí medidas de probabilidad, y la forma de extenderla es como en el caso estático, ¿no? Es con el valor esperado. Me está haciendo falta algo. Bueno, sí, los pagos, pero necesito hablar de las estrategias, ¿verdad? Entonces, ahora las estrategias para los jugadores, puesto que el juego es dinámico, lo que vamos a tener es que una estrategia, por ejemplo, para el jugador 1, va a ser una sucesión definida de la siguiente forma. Dada la historia, una historia hasta el tiempo K o hasta la etapa K, que está formada por el punto inicial donde empieza el proceso, donde empieza el estado inicial del juego, el par de acciones que se tomaron en la etapa 0, y así nos vamos, ¿no? Hasta, digamos, la etapa K-1, donde tendremos otra terna,
y nos detenemos en la etapa K, donde observamos el estado, que es, en este caso sería XK, y en función de esta historia, en la etapa K, es como se van a tomar las decisiones. Entonces, las estrategias van a ser funciones o sucesiones que en cada etapa nos van a asignar, en este caso al jugador 1, le va a asignar una distribución de probabilidad en su conjunto de acciones en función de la historia que se tenga registrada hasta ese momento, es decir, un vector de esta forma. Al conjunto de estrategias del jugador 1 lo vamos a denotar así, como una letra pi mayúscula, y dentro de estas estrategias vamos a distinguir algunas que son más simples de manejar o tienen algunas otras propiedades, y entre esas están las estrategias markovianas. Entonces, las estrategias markovianas son aquellas sucesiones de estrategias como las que tenemos aquí, pero que olvidan la historia, por decirlo de manera coloquial, y en lugar de depender de todo el vector HK, solamente van a depender de, al menos explícitamente, de el último estado, que es el estado que se tendría en la etapa K. Entonces, si esta función pi-k se puede ver de esta forma, entonces vamos a decir que la estrategia pi, esto debe de pasar en cada etapa, entonces la estrategia pi va a ser una estrategia markoviana. Y restringiendo un poco más el conjunto, si en lugar de tener una función distinta para cada etapa, tenemos la misma función, entonces vamos a decir que es una estrategia estacionaria. Es decir, las distribuciones de probabilidad se toman con la misma función, en este caso con la función f, y olvidándonos explícitamente de la historia y tomando en cuenta solamente el estado corriente de la etapa en la que se quiere tomar una decisión, entonces estamos ante una estrategia estacionaria. Estas estrategias son de interés porque son más fáciles de implementar, aunque no siempre son sencillas de calcular. Pero bueno, vamos a volver a este punto más adelante. Entonces, así es como definimos a las estrategias. Un poco más de notación. Vamos a denotar así a las estrategias markovianas para el jugador 1, con una pi sub m, m de Markov, y con una f aquí con doble línea a las estrategias estacionarias. Bueno, ahora sí podemos hablar de los pagos totales o de los pagos descontados, que son sumas, o sea, acumulamos todos los pagos que se tendrían durante las etapas. En principio el juego se considera de horizonte infinito, aunque si por ejemplo esta función está acotada, entonces sabemos que la cola de la serie se va a cero, así que en las últimas etapas o a partir de cierta T mayúscula suficientemente grande, esto es muy cercano a cero, ¿no? También teniendo en cuenta que este número alfa, que se le conoce como factor de descuento, está entre 0 y 1, para T suficientemente grande, esto prácticamente es 0. Entonces, aunque esta suma es infinita, en realidad son las primeras etapas las que cuentan más. Pero los pagos esperados entonces se definen, los pagos totales descontados se definen de esta forma. Se considera un factor de descuento que en economía tiene una interpretación que se está relacionada con una tasa de interés. Desde un punto de probabilista también se le puede dar una interpretación en términos de una distribución geométrica. Y desde un punto de vista técnico, matemático, este factor de descuento nos ayuda a varias cosas, en particular a la convergencia o a tener un punto fijo. Resulta crucial o fundamental que este alfa, al menos en este caso, esté entre 0 y 1. Entonces les decía que se consideran los pagos esperados y esta esperanza se calcula de acuerdo a las estrategias que siguen los jugadores y por supuesto a la distribución TET, ¿no? Entonces este pago esperado va a depender de la distribución de las variables aleatorias y también de las estrategias. Esa parte es un poquito técnica, pero bueno, no hay de otra, ¿no? No se puede salvar de
el formalismo al hacer esta construcción matemática. Entonces, volviendo a los equilibrios de Nash, pues vamos a decir que un par de estrategias, de estas en general, que recordemos son sucesiones, que le dicen a cada jugador, en principio, en función de la historia, hasta la etapa K, qué es lo que tiene que hacer o qué distribución tiene que seguir en esa etapa, ¿no? En la etapa K. Bueno, vamos a decir que este par de estrategias es un equilibrio de Nash si se cumplen este par de desigualdades. Es una extensión natural al caso finito, pero por supuesto aquí estaríamos ya en un caso estocástico y además dinámico. Bueno, pues resulta que si el juego es finito, que si modelo de juego descontado, donde tenemos este tipo de pagos descontados totales, y tenemos un número finito de acciones y además un número finito de estados, resulta que siempre hay un equilibrio de Nash y esta parte es importante. El equilibrio se puede encontrar en estrategias estacionarias. Esto es cierto en el caso finito, para juegos más generales no necesariamente se tiene, pero en el caso finito sí. Bueno, aquí cité esta referencia, aunque debo mencionar que este autor, Parthasarathi, no fue el primero en demostrar este resultado. Hubo algunos, el resultado era conocido un poco antes, ¿no? de él. Pero bueno, aquí la demostración está completa y me parece una buena referencia. Bien, entonces, siendo un poquito más explícitos en cuanto a lo que dice el teorema, pues van a existir un par de estrategias aquí estacionarias. Recordemos que el equilibrio se va a dar en estrategias estacionarias, de tal manera que se cumplen estas desigualdades. Y observemos que estas desigualdades se cumplen en este caso, para el jugador 1. Esta desigualdad se va a cumplir para cualquier estrategia, aunque no sea estacionaria. Entonces se cumple esta desigualdad y tenemos algo similar para el jugador 2. Antes de pasar a la siguiente sección, hasta ahora, ¿qué tenemos? Bueno, vimos en el caso finito que por el teorema de Nash, cualquier juego finito tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas y que usando la función de McKelvey podemos calcular o al menos aproximar numéricamente los equilibrios de Nash en estrategias mixtas. En el caso de juegos markovianos finitos, también tenemos un resultado de existencia y además se puede también calcular o al menos aproximar equilibrios de Nash en el caso estacionario, combinando dos cosas. Primero, la función de McKelvey, que nos da una forma de calcular equilibrios en el caso estático, junto con un algoritmo, por ejemplo, de programación dinámica, que puede ser el de iteración de valores. Y si tenemos convergencia, combinando tanto el cálculo de equilibrios de Nash en cada etapa con este algoritmo de iteración de valores, entonces podríamos aproximar un equilibrio de Nash en el caso de juegos markovianos finitos. Ok, pasamos a la siguiente sección, que aquí le estoy llamando juegos empíricos. En esta sección vamos a asumir que la distribución teta, recordemos que teta es la distribución común a esta sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, y vamos a suponer que los jugadores no conocen esa distribución, pero sí que saben dónde toma valores esa variable aleatoria o copias de esas variables, y además pueden observar esos valores y registrarlos. Si, por ejemplo, usamos esta función que se le conoce, de hecho es una variable aleatoria, que se le conoce como la distribución empírica, que es contar las frecuencias básicamente de estas observaciones. Entonces, por leyes de grandes números y resultados conocidos en probabilidad, en cierto sentido, este estimador o esta variable aleatoria converge a esta otra. Observamos que efectivamente esto es una variable aleatoria porque está definida en términos de estas variables X y Y.
Em, bueno, ya que tenemos estos aproximadores o estimadores, perdón, de la distribución que los jugadores no conocen, si es que los jugadores, a pesar de no conocer la distribución teta, tienen que tomar decisiones o entrarle a este juego con lo que tengan de información, entonces podemos considerar en cada etapa un modelo de juego que le vamos a llamar juego empírico. De tal manera que las componentes son prácticamente las mismas, excepto por una componente, es decir, el espacio de estados, las acciones, la función esta f que nos determina la ecuación en diferencias estocástica, y las funciones de pagos van a ser las mismas, pero en lugar de tener a la distribución teta, vamos a tener solamente este estimador, el teta sub k, que vamos a denotarlo así. Bueno, pues resulta entonces que podemos aplicar de nuevo este resultado de, aquí aparece como lema 2.1, que es el resultado que probó Parthasarathi, que este juego, puesto que es finito, va a tener por lo menos un equilibrio de Nash en estrategias estacionarias. Y vamos a denotarlo así, como F sub K, G sub K. Entonces es un equilibrio de Nash en cada una de esas etapas, es decir, corresponde a cada uno de estos estimadores. Aquí tengo un diagrama de qué es lo que estaría pasando. En la etapa 1, por ejemplo, tenemos un juego de esta forma, donde tenemos un primer estimador. Entonces, para este estimador podemos calcular un equilibrio de Nash en estrategias estacionarias, que en principio se jugaría, que los jugadores seguirían las mismas estrategias, F1, F1, y lo mismo para G. Sí, G. En cada una de las etapas. Pero resulta que cuando llegamos a la segunda etapa, se tiene otra observación, tal como estamos considerando el modelo, se tiene otra observación de la variable aleatoria y entonces actualizamos este estimador. Actualizamos el estimador y volvemos a calcular un equilibrio de Nash en estrategias estacionarias. De tal manera que en la etapa previa, los jugadores usaron esta estrategia una sola ocasión, o sea, no hubo forma de que pasaran las siguientes etapas para usar las mismas. Más bien, en la segunda etapa, actualizan y usan un nuevo par de estrategias. Y así nos vamos, ¿no? Llegando a la etapa K, actualizan el estimador, se calcula un equilibrio de Nash en estrategias estacionarias y nos seguimos con este proceso. En realidad, entonces, lo que están jugando los jugadores son estrategias que sí son markovianas, porque cada una de estas que se encuentran por etapa son estrategias markovianas, pero solamente se juegan las de la diagonal, es decir, en la etapa 1 los jugadores eligen estas estrategias, en la etapa 2 se eligen estas y así. Entonces, si nos vamos por la diagonal, tenemos un par de estrategias, una para cada jugador, de tal manera que son markovianas, pero no son estacionarias. Pero es lo mejor que pueden hacer los jugadores, o es al menos una forma, una alternativa, porque no conocen la distribución exacta que estamos denotando como teta. Bueno, pues tenemos un primer resultado para este tipo de juegos. Si nos quedamos con estos equilibrios de Nash, que son estacionarios en cada etapa, pero al tomar la diagonal, sabemos que vamos a tener unas estrategias que, si bien son markovianas, no son estacionarias. Pero bajo esta hipótesis, suponiendo que convergen, en este sentido, a un par que vamos a denotar como F estrella, G estrella. Entonces, si se tiene esta convergencia, la conclusión del teorema es que, al menos casi seguramente, estas estrategias límite van a ser un equilibrio de Nash para este juego, para el G teta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues de entrada tenemos una hipótesis muy fuerte, porque necesitamos que estas estrategias que escogimos de la diagonal
sean convergentes. Entonces, si son convergentes, bueno, entonces sabemos que a lo que converjan tiene que ser un equilibrio de Nash para este juego, para el, asociado con la distribución teta verdadera, ¿no? Pero, repito, la hipótesis es fuerte, ¿no? Necesitamos esta convergencia. Cuando eso no se tiene, entonces podemos hablar de equilibrios de Nash asintóticos. Para esto se hace una pequeña construcción que va de la siguiente forma. Supongamos que tenemos un equilibrio de Nash estacionario para el modelo G sub teta. Entonces calculamos los pagos correspondientes a ese equilibrio y vamos a definir estas funciones como estos pagos. Los pagos van a depender de cada uno de los estados. X es, en este caso representa el estado inicial. Entonces, con estas funciones podemos definir algo que llamamos las funciones de discrepancia, que sin entrar mucho en tecnicismos, los resultados que se usan en juegos markovianos descansan fuertemente en muchos de los resultados de programación dinámica o control óptimo. Ahí una de las ecuaciones fundamentales en control óptimo es la ecuación de programación dinámica o la ecuación de Bellman. Entonces, aquí estamos tomando una parte de la ecuación de Bellman asociada al jugador 1 con estas estrategias. Y entonces lo que me va a empezar a medir esta función de discrepancia es que si yo o los jugadores toman ciertas estrategias, no necesariamente las de equilibrio, esta diferencia me va a empezar a medir qué tanto se están alejando o acercando a estos pagos de equilibrio. Entonces, intuitivamente esto es lo que me dan las funciones de discrepancia. Entonces, en particular, si se cumple la hipótesis 3.3, es decir, que las estrategias de la diagonal convergen y convergen a estas de aquí, que ya sabemos que es un equilibrio por el teorema. Entonces, bajo esta hipótesis, vamos a tener que estos límites van a ser iguales a cero, es decir, que las funciones de discrepancia, como había mencionado, nos empiezan a medir qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos de los pagos de equilibrio. Entonces, si tenemos esta convergencia, las discrepancias se van a ir a cero. Pero de nuevo, esto pasa solamente cuando tenemos esta convergencia. Bueno, pues resulta que si no tenemos esa convergencia para la diagonal, pues nos gustaría que por lo menos una subsucesión sí fuera convergente. Bueno, eso lo podemos resolver entonces pidiéndole que el valor absoluto, porque esto puede ir cambiando, tomar valores positivos o negativos, pidiendo que el valor absoluto tenga una subsucesión de estas expresiones, tenga una subsucesión que converja a cero. Entonces vamos a pedirlo de esta forma, ¿no? Con que el límite inferior de estas funciones de discrepancia se vaya a cero. Bueno, pues con esta definición entonces llegamos al siguiente resultado que nos dice que cualquier juego empírico finito, es decir, un juego markoviano finito, en el cual usamos la distribución empírica, va a tener por lo menos un equilibrio de Nash asintótico. Es decir, va a haber una subsucesión de estos equilibrios de la diagonal que sí va a converger a unas estrategias que efectivamente van a ser un equilibrio. Voy a pasar a un ejemplo, una aplicación, pero antes de eso quisiera preguntarles si tienen alguna duda. No, pues yo creo que podemos seguir. ¿Podemos continuar? Ok, gracias, Felipe. Bueno, eh, quiero ilustrar lo que presenté anteriormente con un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un modelo de publicidad o dos empresas que invierten en publicidad. Entonces, sus esfuerzos de publicidad van a estar representados por estas dos variables, A para la primera empresa, B para la segunda. Estos esfuerzos de publicidad se pueden cuantificar o al menos aproximar de alguna forma mediante estas funciones.
si bien es cierto que las empresas, por ejemplo, gastan determinada cantidad en alguna campaña publicitaria, se tiene cierta expectativa de qué es lo que pudieran o cuántos clientes nuevos podrían tener después de esa campaña de publicidad. Esta idea se puede capturar con estas funciones. Hay una literatura entre los economistas que nos dice qué tipo de propiedades deberían de cumplir estas funciones. Pero efectivamente, bueno, lo que se puede decir también es que estos esfuerzos de publicidad van a tener un resultado aleatorio, va a ser estocástico. No se puede saber con certeza eh, a cuántos clientes potenciales van a poder jalar, ¿no? Con estos esfuerzos de publicidad después de estas campañas. Em, una forma particular que hay en la literatura es considerar estas funciones como para capturar estos esfuerzos de publicidad, donde en este caso xi y esta otra variable z son variables aleatorias. ¿Y qué es lo que tenemos en esta expresión? Bueno, X nos va a representar la proporción de mercado que tiene la empresa 1. Entonces, el espacio de estados en este caso va a estar, en principio podemos considerarlo como el intervalo 0,1, aunque eso no se ajusta a la teoría que les acabo de platicar porque ahí todo era finito. Entonces, pensemos aquí en porcentajes que están discretizados. Y la evolución entonces que tendríamos para estos estados, es decir, para la proporción de mercado que puede captar la empresa 1, va a estar dada de esta forma. La idea es que en determinada etapa tiene un market share inicial, un pedacito del mercado inicial, y entonces el esfuerzo que haga, recordemos que A es el esfuerzo que hace la empresa 1, va a ser proporcional a lo que no tenga, es decir, el esfuerzo de publicidad de la empresa 1 va a estar enfocado principalmente en el complemento, es decir, en aquellos clientes que no compran todavía su producto. Pero pues es un juego. En este caso, la otra empresa también realiza un esfuerzo de publicidad y ese esfuerzo de publicidad va a estar enfocado en los clientes que en este caso serían compradores, por ejemplo, si se vende el producto de la empresa 1. Entonces, con los esfuerzos de publicidad, la empresa 1 puede ganar nuevos clientes, pero también puede perder algunos de los que ya tenía debido a los esfuerzos de publicidad que hace la empresa 2. Entonces, esta sería la dinámica. Y hay aquí unas variables aleatorias. Me faltan bueno, aquí se ve explícitamente. Vamos a suponer que tienen cierta distribución, que toman un número finito de valores. Y los pagos los vamos a representar de una manera muy sencilla, solo para ilustrar la teoría de los juegos empíricos. Y van a ser pagos descontados, esperados, donde tenemos una función típica de beneficio neto, ¿no? Es el producto que venden por el precio que puede cobrar esta empresa. Entonces eso representa unos ingresos para la empresa 1 y lo que vamos a hacer es restarle lo que gastó en publicidad. Entonces, a este beneficio neto lo vamos descontando y tomamos el valor esperado. Entonces, este sería el pago descontado para la empresa 1. Para la empresa 2 tendríamos algo similar. Recordemos que si XK es la proporción del mercado que tiene la empresa 1, entonces 1 menos XK es la proporción correspondiente a la empresa 2. Si bueno, vamos a considerar algunos valores o valores de parámetros y de un ejemplo concreto, vaya, de este juego. Entonces, supongamos que el espacio de estados, aquí consideramos 21 estados que van desde 0 hasta 1. 1 sería el 100%.
y van cambiando de esta forma. Entonces tenemos este espacio de estados, está discretizado. Tenemos, para simplificar las cuentas, porque calcular equilibrios de Nash en general es bastante complejo, vamos a considerar solamente 4 niveles de esfuerzo para publicidad, ¿no? ¿Qué tanto se puede invertir en esfuerzos de publicidad? Lo discretizamos a 4 posibles valores. Y vamos a considerar que es lo mismo, tienen las mismas acciones tanto la empresa 1 como la empresa 2. Damos también algunos valores para estos conjuntos y vamos a suponer que las dos variables aleatorias tienen una distribución binomial con una media y una varianza específicas. También le damos valores a estos otros parámetros y consideramos un factor de descuento de esta forma. Estos parámetros no los tomamos de forma tan arbitraria. Nos basamos en otro artículo que está citado en las referencias del trabajo que les voy a presentar al final les voy a dar las referencias. Entonces, si bien no son exactamente los mismos porque nosotros adaptamos un modelo que se tenía en tiempo continuo, los valores que escogimos no están sacados de la manga, no son arbitrarios, tienen hay cierta evidencia empírica que justifica de por qué podríamos tomar este tipo de valores. Entonces, suponiendo que sí se conocen, este es un primer ejercicio, suponiendo que sí se conocen las distribuciones de probabilidad que les decía, estamos pensando que son binomiales, entonces se pueden calcular los equilibrios de Nash usando la función de McKelvey que les decía y el algoritmo que se usa en programación dinámica conocido como iteración de valores. Se pueden encontrar los programitas aquí en este repositorio. Y aquí tendríamos una forma de visualizar las estrategias. Las estrategias que se encuentran van a ser estacionarias, es decir, es la misma función que se va a usar en cada etapa. Y en cada etapa vamos a tener una distribución de probabilidad sobre las acciones. Recordemos que teníamos 4 acciones nada más para cada uno de los jugadores. En este caso, el juego es simétrico, entonces las estrategias de equilibrio van a ser simétricas también, es decir, la misma función que nos sirve para la firma 1, para la empresa 1, nos va a servir para la empresa 2. Son funciones que dependen del estado, son estrategias estacionarias. Entonces, aquí en la parte de abajo tenemos distintos valores para los estados. Y puesto que son estrategias mixtas, entonces lo que tenemos en la vertical son las probabilidades asignadas a cada una de las diferentes acciones. Por ejemplo, si nos vamos a este estado que tenemos aquí, que corresponde con 0.75, es decir, cuando la empresa 1 tiene 75% del mercado. Bueno, entonces este punto que aparece aquí en rojo, que corresponde a la acción 0.02, debería de jugarse con probabilidad muy cercana a 0.7, de acuerdo con esta estrategia de equilibrio. Mientras que esta otra acción, que está aquí como un cuadrito verde, que corresponde a 0.01, debería de jugarse con probabilidad muy cercana a 0.3. Entonces, las probabilidades suman 0 de estas dos acciones, eso quiere decir que las otras acciones se juegan con probabilidad 0. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver este otro punto en azul que está a una altura nula, es decir, en el 0, y la otra acción, puesto que son 4, por si le hago un zoom, a lo mejor se puede ver aquí que ahí está el otro punto, el que estaría en negro. Bueno, pero también se juega con probabilidad 0. Entonces, si no se ven, quiere decir que están aquí abajo, en el 0. Entonces, esta sería la estrategia mixta, o si podemos visualizar la estrategia mixta estacionaria que seguiría la empresa 1 en este estado. Entonces, son las probabilidades que le va a asignar a cada una de estas acciones. Si cambiamos de estado, entonces podemos ver las distintas alturas que corresponden a las probabilidades de estas acciones. En la siguiente lámina, bueno, tenemos algo parecido, pero ahora es para la empresa 2, lo mismo. Déjenme ver. Ok. Sí, esto es si estas dos gráficas corresponden
al caso en el que tenemos información completa, es decir, conocemos la distribución de las variables aleatorias. Pero, por ejemplo, si fingimos demencia y no conociéramos la distribución de estas variables aleatorias, entonces lo que podemos hacer es usar la distribución empírica. Usando la distribución empírica, entonces podemos empezar a calcular equilibrios también, aproximarlos, y ya sabemos que por ejemplo, el último teorema, vamos a tener por lo menos una subsucesión que va a converger casi seguramente. En este caso, en el ejemplo que nosotros trabajamos, no es necesario irnos a una subsucesión, es la misma sucesión que se construye en la diagonal, esa converge. De hecho, eso se puede observar aquí. Este corresponde al estado punto 75. De hecho, a propósito, les platicaba aquí de este estado. En 0.75 tenemos esta acción corresponde con el punto verde, que se juega con probabilidad cercana a 0.3 y aproximadamente 0.7 para la otra acción. Entonces, esto, les decía, corresponde a este estado. Entonces, si ahora hacemos aproximaciones, vamos a tener una imagen como esta que les estoy presentando para cada uno de los estados. Entonces, necesitaríamos hacer o escoger un estado y entonces analizarlo por separado. Entonces, para ese estado específico de 0.75, cuando empezamos a hacer las aproximaciones, vemos cómo van cambiando las estrategias mixtas. Aquí en las primeras etapas vemos cómo cambian estas probabilidades, pero poco a poco se empiezan a estacionar y efectivamente convergen. Aquí podemos visualizar que se empiezan a acercar a 0.7 en este caso, y estos de la línea punteada abajo se aproximan a 0.3. Entonces, de esta forma podemos visualizar cómo es que empiezan a converger estas probabilidades. La siguiente lámina es similar, pero esta, en lugar de ilustrar las estrategias mixtas o cómo van cambiando las estrategias mixtas, son los pagos. Entonces podemos ver también que en las primeras etapas empiezan a cambiar, pero eventualmente se empiezan a estacionar y convergen, ¿no? En este caso, este es el pago correspondiente a la empresa 1 en ese mismo estado. Bueno, aquí tendríamos el pago correspondiente a la empresa 2. Y bueno, estas son algunas referencias. Hay más referencias sobre la literatura de este tipo de juegos de publicidad en cualquiera de los dos, no, en este artículo, particularmente en este, ahí están las referencias. Bien, pues ahora si tienen alguna pregunta, comentario. Bien, adelante, pues quien quiera hacer preguntas, a ver, por favor. Bueno, a ver si mientras alguien más se anima, yo tengo una duda, en Claro que esta, sí. en esta aplicación que vimos, pues intervienen dos compañías de publicidad, pero ¿qué tal si tuviéramos más compañías, que pues igual entre las tres se dividen el mercado y quisiéramos resolver este mismo problema? ¿Se complica mucho la matemática? ¿Cómo se vería la No, solución? Okay. la matemática es prácticamente la misma. De hecho, el resultado que les platiqué con 2 jugadores se puede extender sin mayor problema al caso de n jugadores. Lo único que se complica es la notación, pero la teoría es prácticamente la misma. Lo que sí se pone difícil es el cálculo de equilibrios. O sea, la parte computacional ahí sí se complica más. Lo que nosotros hicimos fue usar un resultado que también, para variar, se debe a Nash, que dice que cualquier juego simétrico va a tener un equilibrio simétrico. Y básicamente la idea o la ventaja de ese resultado es que geométricamente, al menos de manera intuitiva, en lugar de buscar en un cuadrado, buscas en una diagonal. Por ejemplo, si implementas un método de búsqueda para optimizar una función.
Entonces el espacio de búsqueda se reduce significativamente. Bueno, digo, para los que ignoramos qué es un juego simétrico, ¿podrías Sí, darle más? se puede dar la definición formal, pero intuitivamente es que no hay algo que distinga al jugador 1 del jugador 2. Es decir, que Ah, si los intercambiamos, si los permutamos, entonces las funciones van a ser las mismas, ¿no? Las de pagos, al permutar las acciones en la dinámica, eso no la altera, ¿no? No hay algo que distinga a uno de otro. Por ejemplo, si consideramos el juego de publicidad en el que se podrían meter la Coca-Cola y la Pepsi, bueno, ahí sí que hay una diferencia, no son simétricos porque la Coca-Cola históricamente ha llevado una proporción de mercado más grande que la Pepsi. Entonces, ujú. ese no sería un juego simétrico. Muchas veces los juegos simétricos son ideales, ¿no? Porque en realidad las empresas de alguna forma tratan de diferenciarse, ¿no? Ya sea con su producto, con su marca, con las estrategias que siguen. De hecho, es conveniente que se diferencien porque si no, una se comería la otra. Hay ciertos argumentos económicos ahí que sustentan esto. Muy bien, pues, pues no sé si alguien se animó finalmente a hacer alguna pregunta, ¿no? Bueno, pues, Estelita, por favor, si pudieras proyectar el reconocimiento de David. Sí, Voy a dejar de compartir. Gracias, gracias. No, está padrísima tu charla, la verdad es que me gustó mucho. Gracias, gracias. Bueno, el Departamento de Matemáticas otorga la presente constancia al doctor David González Sánchez por su conferencia Estimación de equilibrios de Nash en un modelo de publicidad. Pues abra todos sus micrófonos y démosle un fuerte aplauso a nuestro expositor. Muchas gracias, David. Gracias, Oscar. Bueno, muy bien, pues ya la próxima sesión, creo que se nos atraviesa Semana Santa, no estoy muy seguro cómo es, pero también va a ser una sesión sobre teoría de juegos. Y bueno, pues ya al final, bueno, va a haber después de esto una plática sobre un tema de ciencia de datos y finalmente vamos a cerrar el semestre con 2 charlas más sobre teoría de juegos, o sea que realmente todo este semestre, pues así como que nuestro seminario se enfocó, va a estar enfocado principalmente hacia teoría de juegos y bueno, pues ya les iremos platicando. Yo creo que tenemos una sorpresa muy padre con la exposición que les digo que va a ser sobre el área de ciencia de datos, porque vamos a ver un tipo de redes neuronales que es equivalente a los transformers, eso es muy bonito. Y en fin, pues vamos a tener temas fantásticos, no dejen de seguir asistiendo quienes quieran recibir las invitaciones por WhatsApp para que participen, mándenos un correo o contáctenos directamente como prefieran y los agregamos. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo, gracias David, y pues Gracias a ti seguimos. y a todos los que estuvieron en la sesión de hoy. Mándanos la información que nos habías comentado para montarla junto con la grabación y que quede todo ahí, por si alguien Claro, quiere revisar estos materiales con más detalle. Bueno, sí, pues claro que sí, se les manda. un abrazo a todos, pásenla muy bien, hasta luego, nos gracias. vemos. Gracias.